En la romería de San Isidro, mi vecina bordadora sufrió acoso, pero es experta en judo. Era un día soleado. La música del folclore madrileño resonaba. Las flores decoraban los trajes de los romeros. Y Amara, con su vestido blanco y rojos lunares, contemplaba la fiesta. Era su primera romería en el nuevo pueblo, pero a pesar de la alegría que la rodeaba, un nudo le oprimía el pecho. Las risas vibrantes a su alrededor contrastaban con el eco de las burlas que había soportado en el instituto. El grupo de Sergio, un chico alto y arrogante, era el mismo que la había incordiado hasta hacerle desear desaparecer. El recuerdo de la cruel broma en la que sus compañeros le habían escondido los útiles para que llegara tarde a clase aún dolía. Se le arrojarían encima las miradas burlonas, mientras sus amigos se reían como si fuera el mejor espectáculo. Pero esa mañana, bajo el calor del sol, algo dentro de Amara comenzó a cambiar. «Yo no voy a dejar que me sigan lastimando», se decía. Lo había decidido. Después de la romería transformaría su dolor en fuerza. A la mañana siguiente, Amara entró al dojo de su padre, un lugar que olía a sudor y disciplina. «Voy a entrenar», gritó, casi como un juramento. Las colchonetas la acogieron, y al instante su entorno se llenó de nuevos desafíos. Cada caída, cada golpe fortalecía su cuerpo y sobre todo su espíritu. Con el paso de las semanas, las rutinas de judo se convirtieron en su refugio. Amara empezó a notar cambios. Sus músculos se tonificaron, su mente se despejó y sus movimientos se volvieron más precisos. Pero no solo su cuerpo se transformó, su determinación también creció. Ideó un plan. No iba a enfrentarse sola a Sergio. Invitaría a otras chicas a unirse a su causa, empoderándolas y enseñándoles a defenderse. Sin embargo, esa energía también traía consigo una sombra. La expectativa del enfrentamiento con Sergio aumentaba cada día. Amara sentía los latidos acelerados de su corazón llenarse de ansiedad. El día se acercaba y sus amigos la miraban, algunos con apoyo, otros con extrañeza. La tensión se palpaba en el aire y cada comentario la hacía cuestionar si de verdad estaba lista. «Eres valiente, Amara», le decía su padre mientras le enseñaba un nuevo movimiento. Pero la presión de convertir su dolor en acción la hacía sentir en la cuerda floja. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si al enfrentar a Sergio todo terminaba en una pelea? El miedo atroz de la violencia rondaba su mente, pero su fuego interior no dejaba de arder. El día del enfrentamiento se acercaba, y con él el momento decisivo que podría cambiarlo todo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sergio en el patio del instituto, el mundo pareció detenerse. ¿Lograría Amara transformar su dolor en fuerza y empezar un cambio en su escuela? Al final, todo dependía de lo que hiciera en ese instante crucial. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sergio en el patio del instituto, el mundo pareció detenerse. La multitud se volvió un murmullo lejano, y el corazón de Amara latía con furia. Se había preparado
¡Para! En un gesto casi instintivo, Amara dio un paso adelante, canalizando toda la fuerza que había cultivado en el dojo. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Un grito estruendoso resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo. ¡Ayuda! ¡Socorro! Era Clara, una de sus nuevas amigas del grupo de chicas que había invitado a empoderar. La voz de Clara llenaba el espacio, cargada de pánico. Amara giró la cabeza y se encontró con Clara en el suelo, rodeada por un grupo de chicos que se reían a carcajadas. El mismo grupo de Sergio. El momento se congeló. La valentía que había infundido en sí misma se desvaneció. No podía dejar que le sucediera algo a Clara. Sin pensarlo, Amara corrió hacia ella, dejando a Sergio atrás. La rabia y el miedo se entrelazaban en su interior. ¡Suéltala!, gritó, su voz resonando en medio del bullicio. Pero antes de que pudiera llegar, uno de los chicos empujó a Clara, justo cuando Amara se acercaba. Clara cayó al suelo, y un murmullo de horror recorrió a los estudiantes que observaban la escena. ¿Qué te crees, Amara?, dijo Sergio, cruzándose en el camino. No puedes salvarla. Su sonrisa burlona era como un cuchillo. Amara sintió un hormigueo de impotencia, pero en ese instante, algo dentro de ella hizo clic. No podía dejar que su miedo la dominara. «¡Lárgate de aquí!», exclamó, y lo empujó con todas sus fuerzas. Aquel movimiento era más que un acto de defensa, era un grito de guerra. Sergio tropezó, pero no cayó. Su mirada se tornó oscura. «¿Me vas a pegar, pececito?», respondió con sarcasmo, pero algo en sus ojos mostraba una chispa de furia. Entonces, en un giro inesperado, antes de que Amara pudiera reaccionar, él gritó: «¡Que vengan otros!». De repente, otros chicos comenzaron a acercarse. La multitud que antes observaba ahora parecía un campo de batalla. Amara sintió el sudor frío en su frente. «Oh», pensó, pero era demasiado tarde. El caos se desató. Algo le hizo eco, una voz suave y familiar. «Amara, haz lo que te enseñé». Era su padre, que había llegado al instituto justo a tiempo, aunque no sabía que todo esto iba a suceder. Desde la distancia, la figura sólida de su padre se acercaba, pero Amara se dio cuenta de que no solo era la valentía lo que necesitaba en ese momento. Una mirada en su dirección le dio la fuerza que le había faltado. Pero el ambiente se volvió aún más tenso. Mientras Amara miraba a su padre, notó su preocupación transformarse en horror. «¡Vete!». «La pelea ya no es entre tú y Sergio», pensó Amara, mientras el terror se apoderaba de su pecho. El caos explotó en un instante. Las risas se convirtieron en gritos, y los espectadores se dispersaban, pero los chicos de Sergio no retrocedían. Amara miró a su alrededor y el pánico era palpable. Era como si un monstruo hubiera despertado, y todos ellos eran la comida del mismo. «Amara, corre», gritó su padre, ya en el borde del caos, sus ojos llenos de preocupación. Pero en lugar de retroceder, ella sintió que el fuego de su determinación ardía aún más fuerte. Solo que esta vez no estaba sola. Clara se había levantado con una expresión de furia decidida. «¡Juntas, Amara!», gritó Clara, mientras se colocaba a su lado. «No más, ni una más». Amara sintió que sus fuerzas se multiplicaban. Se devolvió a Sergio y Joaquín, su antiguo amigo convertido en enemigo. Pero justo cuando pensaba que se habían alineado para enfrentar juntos el caos,
algo inesperado emergió del grupo de chicos. Una figura alta y delgada apareció por detrás, lanzando un objeto cuelga. El objeto brillaba mientras giraba en el aire, y en un instante que pareció eterno, aterrizó con un estampido sordo en el suelo. Una bomba de humo explotó, llenando el patio de una densa nube gris. El caos se transformó en confusión. Las risas y gritos se mezclaron con el silbido del humo, y el pánico se apoderó de todos. ¡Vamos!, gritó Clara, tirando de Amara, que aturdida seguía mirando. Sus ojos se encontraron con los de Joaquín, y en ese instante, todo lo que había creído sobre él se tambaleó. No sé a quién confiar, se dio cuenta. La niebla del humo ocultó las intenciones de todos, y Amara comprendió que este giro de eventos no solo amenazaba su pelea con Sergio, sino que revelaba un secreto más profundo que podría cambiar todo lo que pensaba saber. ¿Quién había lanzado la bomba de humo? ¿Qué significaba todo esto? Las dudas llenaban su mente como un río desbordado. ¡Amara! ¡Da!, gritó su padre nuevamente. Y a pesar de todo el miedo, algo en ella también se iluminó. Un nuevo sentido de propósito, y la certeza de que esta pelea era solo el principio. El patio estaba invadido por una nube espesa de humo que distorsionaba las caras. Amara sintió cómo su corazón palpitaba con cada respiración entrecortada. No podía dejar que el terror la paralizara. ¡Clara! ¡Ven!, gritó, mientras tiraba de su amiga, intentando alejarla del caos que emergía entre la confusión. Pero cuando giró la cabeza, Clara había desaparecido. Un grito desgarrador se perdió entre el murmulloso tumulto. ¡Clara!, volvió a gritar, la desesperación retumbando en su pecho. Amara intentó avanzar, empujando el humo denso que le quemaba los ojos. No, pensó, mirando hacia atrás, buscando la figura de su amiga en medio de la multitud aterrorizada. En ese momento, algo resonó más allá del ruido de la lucha. Una voz poderosa se alzó entre la tormenta de gritos. ¡Basta! ¡Alto! Amara notó que a través del humo, una figura se destacaba como un faro en la oscuridad. Era el director del instituto, el señor Salas. Su voz, firme y autoritaria, había logrado silenciar el bullicio por un instante, pero no duró. De repente, un estruendo violentísimo resonó. Un gran banco de cemento voló por el aire, lanzado por un chico del grupo de Sergio que parecía haber perdido todo sentido de razón. El banco cayó al suelo, golpeando a un grupo de chicos y llenando el aire con un grito colectivo de horror. La escena se tornó en un caos aún mayor. Impedida por el maldito humo, Amara sintió el gélido toque del miedo cuando empezó a retroceder. Pero entonces vio la mirada de Joaquín, su rostro marcado por la confusión y algo más profundo. «Amara», susurró, acercándose más, pero ella no tenía tiempo para contemplar. Fue entonces cuando en medio de la confusión, todas las miradas se dirigieron hacia Clara. Ella estaba de pie, en un rincón del patio, con una expresión que parecía hecha de pura determinación. «¡Ayuda!», había gritado, pero no era la voz de la víctima. Era algo más. Cuando finalmente la vio, pudo notar que Clara sostenía algo en sus manos, un objeto brillante que reflejaba la luz del sol, un objeto que llevaba un simbolismo mucho más grande. ¿Qué? Amara apenas pudo procesar la imagen, pero el horror se tornó en un asombro helado. Era una pequeña pistola. Las confesiones y mentiras que habían volado en el aire se hacían más tangibles a cada segundo. «¡Clara! ¿Qué estás haciendo?», gritó, intentando abrirse camino a través del humo y el terror. Clara era la última persona que pensaría que podría hacer algo así.
Algo se estaba rompiendo en el aire. El director retrocedía. La multitud estaba enrarecida y el ecosistema social del instituto se desmantelaba. Amara la miraba con incredulidad. Sabía que Clara había tenido problemas, pero nunca de esta magnitud. «¡No!», gritó, tratando de hacer que Clara volviera en sí. «¡Nunca más!», clamó Clara, sus ojos encapsulando una furia reprimida que había crecido a través de los años. «Esto se ha acabado». La fuerza en su voz, un eco de todo el dolor que había soportado en silencio. Era como si los sucesos del pasado se agolpasen entre ellos y el peso de las viejas heridas buscara una salida violenta. «¡Bájala!», le gritó Amara, sintiendo que el pánico tomaba posesión de ella. Todo se estaba yendo de control. La multitud giraba. Los murmullos se convertían en estallidos de miedo. La pistola brillaba en sus manos, pero ese no era el oro que Amara había imaginado. Era un símbolo de desesperación. «¡No puedes! ¡Esto no es la solución!». Amara tensó su voz, incapaz de mirar a Joaquín. El espacio se llenó con la pesadez de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras el caos continuaba, Clara apretó el dedo contra el gatillo. En un instante, toda la historia de amistad, traición y lucha pareció quebrarse en un solo momento, y el aire frío se llenó de un grito ensordecedor que resonó mucho más allá de ese patio. El corazón de Amara se detuvo. ¿Había cruzado su amiga una línea de no retorno? ¿Podría volver a ser la misma? Eso era lo que pensaba. Pero todo se oscureció cuando un disparo estalló en el aire, desdibujando las líneas entre la valentía y el horror, dejando a todos preguntándose qué vendría después de este momento. El mundo de cada uno de ellos acababa de cambiar para siempre. El sonido del disparo resonó como un eco de una pesadilla. Todos quedaron paralizados, cuerpos en estado de shock, miradas atónitas. Amara sintió que el aire se les escapaba a sus pulmones. El corazón le latía en la garganta. Clara, su amiga, había cruzado una línea que no se podía deshacer. ¿Qué hiciste?, murmuró Amara, cada palabra un hilo de terror que se apretaba en su pecho. De repente, hubo un grito desgarrador. «¡Sácame de aquí!». Era Clara, que ahora se encontraba en el centro de atención y no por el motivo que ella había deseado. Las miradas pasaban de la pistola a su rostro, buscando respuestas que nadie tenía. Sergio, que había estado sonriendo cínicamente, ahora tenía el rostro pálido. «¿Estás loca?», gritó, la burla desapareciendo de su voz. El tumulto se convirtió en murmullo. Un grupo de estudiantes retrocedía con miedo, como si la violencia estuviera a punto de estallar de nuevo. Amara, empujada al nerviosismo, sentía que la presión aumentaba. De repente, la multitud empezó a dispersarse. Algunos corrían hacia la salida. «¡Clara, baja eso!», gritó su padre, que había aparecido como un guardián de la tormenta. Su voz profunda resonó por encima del caos, pero Clara no parecía escuchar. Los ojos de Amara se encontraron con los de su padre, buscando consuelo, pero encontró puro pánico. La atmósfera era una olla a presión, lista para estallar en cualquier momento. Y entonces, el giro que nadie había anticipado sucedió. Un chico del grupo de Sergio, que había estado en la sombra, dio un paso hacia Clara. «¿Vas a usarlas o solo es para asustarnos?». Llevaba una sonrisa oscura en su rostro. Amara sintió que el mundo se le escapaba, la realidad torcida ante sus ojos. No, pensó. Este chico era Nicolás,
un antiguo compañero de aventuras, pero del lado malo. El mismo que siempre había estado en problemas, un chico que sabía cómo hacer que otros se sintieran pequeños. «¡Bájate de esa nube de aire!», le gritó Clara, sin saber que su provocación tenía el potencial de encender una chispa. Nicolás dio un paso más cerca, su actitud desafiando cualquier lógica. «¿Qué querrás hacer? ¿Ah? ¿Dispararle a cualquiera que se atreva a hablarte?». La desesperación en su voz era palpable. El terror se hacía más grande. Amara recordó el chico que había perdido años atrás, un niño que nunca había sido realmente amigo, pero que ella había creído que sí. Todo se entrelazaba. Nicolás había empezado todo, había sido parte del acoso. Ahora convertía la locura en un espectáculo. Las sombras de su pasado regresaban, llenando cada rincón de su mente. «Esto no es un juego», dijo Clara, pero su voz se tambaleaba. El arma en sus manos se había convertido en un símbolo de su dolor, pero ahora las balas estaban destinadas a todos. El silencio fue ahogado por un grito. «¡Suéltala!». Venía de Joaquín, que había luchado contra su propia traición y ahora se daba cuenta de que no solo eran ambas chicas las que estaban en peligro, sino todos. Las luces del patio empezaron a parpadear. El miedo se tornaba en caos. Nicolás, que había desatado la tormenta, comenzó a gritar: «¡Nadie se va a mover! ¡Este es el final!». Amara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las relaciones que había pensado como sólidas ahora eran polvo. Las caras de sus compañeros, amigos de la infancia, se volvían desconocidas. «¡Calla, Nicolás!», gritó Clara, su voz quebrada. El pánico brillaba en sus ojos, pero el chico no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Amara sintió que el fuego de su ira se encendía, pero la ausencia de control la hacía sentir que caía en un abismo sin fin. Clara podía caer con ella. Amara dio un paso adelante, su cuerpo reaccionando antes que sus pensamientos. «¡No puedes hacer esto, Nicolás! ¡No deja!». Clara giró la cabeza, buscando la mirada de Amara con desesperación, y en ese instante algo estalló dentro de Amara. «¡Nicolás! Esto no es el final, es solo el comienzo». Pero las palabras cayeron en el aire, vacías y sin un objetivo claro. Y cuando la tensión estaba en su punto máximo, una figura emergió entre el humo, una imagen familiar que nadie esperaba ver. «¡Basta!», gritó alguien del fondo, y todo el mundo volvió la mirada. Allí estaba el hermano de Amara, que había estado en el lugar equivocado a la hora equivocada, pero había llegado justo a tiempo para cambiarlo todo. El caos se convirtió en asombro, el miedo seguía pulsando. Pero ¿quién era realmente el enemigo en esta guerra de adolescentes? ¿Estaba Nicolás realmente por encima de la justicia? Y lo más importante, ¿cómo afectaría la presencia del hermano de Amara el desenlace de este drama? Las dualidades de la amistad, los recuerdos y la traición estaban a punto de colisionar, y Amara sintió que el abismo se... El patio estaba invadido por una nube espesa de humo que distorsionaba las caras. Amara sintió cómo su corazón palpitaba con cada respiración entrecortada. No podía dejar que el terror la paralizara. «¡Clara, ven!», gritó, mientras tiraba de su amiga, intentando alejarla del caos que emergía entre la confusión. Pero cuando giró la cabeza, Clara había desaparecido. Un grito desgarrador se perdió entre el murmulloso tumulto. «¡Clara!», volvió a gritar, la desesperación retumbando en su pecho. Sintiéndose más sola que nunca, intentó avanzar, empujando el humo denso que le quemaba los ojos. «No», pensó, mirando hacia atrás, buscando la figura de su amiga en medio de la multitud aterrorizada. En ese momento, algo resonó más allá del ruido de la lucha. La voz del director, el señor Salas,
se alzó entre la tormenta de gritos. ¡Basta! ¡Alto! Su tono firme y autoritario logró silenciar el bullicio momentáneamente. Pero inmediatamente todo el caos volvió a estallar. Un grupo de chicos de Sergio se preparó para avanzar, riendo entre dientes. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si un monstruo antiguo estuviera a punto de despertar. Pero fue entonces cuando, entre las sombras, apareció Carlos, el hermano de Amara. Su rostro, con una mezcla de preocupación y determinación, resonaba con fuerza en medio del ruido. ¡Basta!, gritó, alzando las manos. Los ojos de Amara reflejaron una mezcla de alivio y temor. «Carlos, ten cuidado», exclamó, pero él ya había entrado en escena, decidido a protegerla. «No harás nada», le gritó a Nicolás, que sonreía con desdén, como si todo esto fuera un juego. Pero Carlos no retrocedió, y en cambio tomó un conato de autoridad. «Suéltenla, dejen a Clara en paz». El miedo de Amara desapareció por completo cuando escuchó un segundo grito que la hizo retroceder en seco. Era Clara, pero su voz sonaba distinta, más llena de rabia. «Esto no se va a quedar así», gritó, y en su mano brilló la pistola, levantándola sobre su cabeza. La visibilidad se volvió aún más tensa, como un hilo delgado a punto de romperse. «Clara, no», gritó Amara, pero el sonido se perdió entre el clamor de la multitud. Aquel instante se congeló. Un silencio helado abrazó el patio. Clara, con su furia liberada, y Nicolás, que había ido a por ella, le sonrió de forma retadora. «Ya no tengo miedo, Amara. Nunca más». Sus ojos centelleaban con una locura que no podía ignorarse. Y entonces, lo inesperado, un ruido ensordecedor resonó en el aire. El sonido de un motor. Un dron, desde lo alto, aparecía con rapidez, llevándose a todos los presentes por sorpresa. Todos miraron hacia arriba. Un grupo de chicos abrió paso y en un instante lo vieron. Un dispositivo volador, llevando consigo una cámara que grababa cada momento. La multitud se quedaba estupefacta, incapaz de moverse. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno al fondo, y el pánico se apoderó del ambiente nuevamente. Era solo un trozo de metal volador, pero parecía convertirse en el centro de atención. Amara sintió que su corazón se encogía. Los secretos que había acumulado, los que todos llevaban dentro, estaban a punto de salir a la luz. «¡Cállate, Clara!», gritó Carlos, intentando llegar a su hermana. Pero Clara no estaba dispuesta a escuchar. La presión en el ambiente era palpable, como una burbuja a punto de estallar. «Nunca se detendrán, Carlos, ¿no lo entiendes? Ten cuidado». Amara observó cómo Nicolás se lanzaba hacia Clara, empujándola de un lado. Un movimiento enérgico, y en un instante la pistola se disparó, pero no hacia nadie, sino hacia el dron. El estallido resonó en el aire, como un trueno, y el dron se sacudió al recibir el impacto, y luego cayó como un ave herida. Ahora descontrolada, todo se volvió caos. Fuegos artificiales de horror se levantaron cuando el dispositivo se estrelló. Personas gritaban, el pánico reinaba. En medio del griterío, la confusión y el abrazo de la desesperanza, entre las sombras de lo que antes fue su mundo, Amara sintió que todo lo conocido se desmoronaba. Mientras las llamas del dron comenzaron a devorar papel y los rumores del pasado comenzaban a revelarse, una frase flotó en su mente. ¿Era aquel un giro en sus vidas o solo el comienzo de un infierno aún mayor? Allí, en el corazón del caos, las vidas de todos estaban a punto de entrelazarse de una manera que jamás habrían imaginado.
¿Quién más llevaría en su memoria los secretos ocultos que ahora el fuego del momento había comenzado a revelar? El sonido del disparo había dejado a todos paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del caos. Pero lo que parecía ser el momento más aterrador de sus vidas estaba a punto de deslavazarse en un horror aún mayor. Amara sintió que su corazón se frenaba. ¡Clara, no!, gritó, intentando atravesar la nube de pánico que llenaba el aire. Mientras tanto, el dron incendiado caía, haciendo estallar un brillo rojo en el suelo que se mezclaba con el humo. La multitud se volvió un mar de caras pálidas y ojos desorbitados. Gritos ahogados resonaban por todas partes. Pero en medio del caos, algo más estaba a punto de suceder. ¿Qué estás haciendo? El grito de Joaquín llegó como un eco distorsionado, mezclándose con el temblor en la vis. Ella, con la pistola aún en sus manos, no parecía escuchar. Estaba atrapada en un torbellino de furia y desesperación. Y entonces ocurrió un estruendo a sus espaldas y el ruido de un grito desgarrador se alzó por encima de todo. Amara. Era Carlos, que había intentado atravesar la muchedumbre, su rostro lleno de angustia. Pero su voz se ahogó en una explosión de fuego y cristal. Amara giró justo a tiempo para ver un coche de policía que había aparecido, su sirena rompiendo la escena de caos. Uno de los agentes, con un aire decidido, salió disparado hacia ellos. «Al suelo, todos al suelo», ordenó, con una firmeza aterradora. El pánico se intensificó. Los estudiantes se arrojaron al suelo, buscando refugio, y Amara sintió que todo el mundo giraba en su alrededor. El caos estalló en un nuevo nivel, y la pistola de Clara caía de sus manos, pero no hacia el suelo, sino que se disparó de nuevo. El sonido del segundo disparo fue ahogado por un crujir aterrador. En un instante que se sintió eterno, Amara vio cómo algo le atravesaba el corazón. No era un disparo, no era un golpe, era su hermano, Carlos, cayendo al suelo, su rostro en una mezcla de sorpresa y dolor. ¡Carlos! El grito salió de ella como un rayo, desgarrador, mientras la realidad se desmoronaba. El mundillo que una vez había sido su vida, su amigo, su hermano, todo se volvía un La pistola, el dron, las risas del grupo de Sergio, todo eso se había evaporado. Solo existía el dolor de su hermano. Mientras Clara retrocedía, sus ojos reflejaban horror y culpa. «No, no tenía que suceder», murmuró, y lo que había sido su rabia ardiente se desvanecía en un mar de lágrimas. Pero no había tiempo para la rabia. El momento se había transformado en algo impensable, algo irreversible. Amara miró a su hermano. Su mundo se desquebrajaba. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda!», gritó, pero cada palabra parecía perderse en el vacío. Sus compañeros, antes ansiosos por pelear, ahora se movían inquietos, sin saber qué hacer. Todo lo que sentían se desmoronaba. Un grito agudo cortó el aire. Era su padre, atravesando el tumulto, su expresión arrasada por el horror. «¡Carlos!». Estaba envejeciéndole el rostro en ese instante, un reflejo de impotencia y desesperación. Amara sintió cómo se desbordaba su mundo. Había luchado por defender a sus amigos, por empoderar a Clara, y ahora todo había cambiado. Este no era el desenlace que había imaginado. Sin embargo, lo más aterrador aún estaba por llegar. Mientras Carlos, con un último aliento, deslizó una nota de su bolsillo hacia Amara, sus ojos llenos de una calma inquietante. Ella se dio cuenta de que había un secreto que jamás había conocido.
Su mano temblorosa se deslizó hacia la nota y con miedo la desplegó. Las palabras que leyó despedazaron todo lo que había creído saber. Amara, yo no soy quien crees. Un frío helado le recorrió la espalda. La realidad se había vuelto del revés. ¿Qué significaba eso? El caos, la traición, el dolor. Todo se acomodaba en un rompecabezas que se desmoronaba. El rostro de Clara se había transformado al reconocer la implicación. Aquello era más grande de lo que habían imaginado. Y mientras el mundo daba vueltas a su alrededor, Amara entendió que había formas de traición que eran más cercanas de lo que había pensado. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar en formas que nunca había podido prever. El silencio estaba cargado de secretos, y el eco de la verdad resonaba en su mente. ¿Era posible que todo esto hubiera estado planeado desde el principio? En ese instante, supo que las repercusiones de ese día darían forma a un futuro que jamás podría haber anticipado. La pregunta latente era si alguna vez podrían volver a ser quienes eran antes. El silencio se alzó como un grito ahogado en el aire. Amara sostenía la nota en sus manos temblorosas. El mundo a su alrededor se desdibujaba. Amara, yo no soy quien crees. Las palabras resplandecían en su mente, pero el dolor de su hermano tendido en el suelo la devolvía a la cruda realidad. Murmuró, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Los gritos de pánico resonaban. La multitud del instituto estaba convertida en un hervidero de confusión. Pero en medio de todo, lo que más hacía eco era la sensación de traición, la incertidumbre de todo lo que creía haber entendido. Clara, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó lentamente. «¡No! ¡No podía ser!», repetía, como si cada palabra le costara un océano de dolor. Las miradas se volvieron hacia el dron caído, un sinónimo de caos que ahora resaltaba en el ambiente. Amara podía sentir el calor del fuego, el olor a humo, mezclándose con el sudor del miedo. Y entonces fue cuando todo se oscureció. Un estruendo potente sacudió los cimientos del patio. El suelo tembló. «¡Cúbranse!», gritó alguien, y el instante se convirtió en un torbellino. Amara levantó la mirada. En la esquina de su visión, un coche negro se acercaba a gran velocidad. Las ruedas chirriaban sobre el pavimento. «¿Qué demonios?», se preguntó, su corazón latiendo desbocado. Y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la puerta del coche se abrió de golpe. Una figura emergió, un hombre enfundado en una gabardina negra, la mirada oculta tras unas gafas oscuras. Todo su ser emanaba autoridad. «¡No se muevan!», vociferó, su voz cortante como un cuchillo. Pero lo que dejó a todos helados fueron las palabras que vinieron después. «Soy agente de la ley. Desmantelen lo que está pasando aquí». La multitud se detuvo, asombrada. El caos, una tormenta en la que todos estaban atrapados, comenzó a desvanecerse lentamente ante la autoridad del extraño. «¡Esto es un operativo! ¡Todos ustedes están en peligro!», gritó, haciendo un gesto hacia el grupo de chicos de Sergio. Amara sintió que las palabras de la figura resonaban en su mente. El pasado se retorcía y retorcía como las raíces de un árbol antiguo. Carlos, el cuerpo de su hermano, aún en el suelo, parecía respirar con dificultad. Un aliento agónico que clamaba por respuestas. «¡Esto es increíble!», se escuchó desde el fondo, mientras un grupo se reía nerviosamente, incapaces de comprender la magnitud del esfuerzo que se desplegaba delante de ellos. «Tú, la que sostiene el papel», señaló el agente, dirigiéndose a Amara. Un escalofrío recorrió su espalda. «Necesitamos que nos digas todo lo que sabes sobre esto»,
Hay agentes infiltrados, personas que tienen cuentas que saldar. Necesitamos tu ayuda. Las palabras caían sobre ella como un balde de agua fría. ¿Infiltrados?, pensó, sintiendo que un nuevo peso se instalaba en su pecho. Todo lo que había creído saber sobre el conflicto, su lucha por el respeto, cada botella de valentía que había recogido en su camino, ahora se desmoronaba. Eso no tiene sentido, murmuró, sintiendo cómo la confusión la arrastraba de nuevo. ¿Cómo podía el acoso y la violencia ser parte de algo más grande? ¿Qué conexiones ocultas existían entre ellos y aquel agente desconocido? Carlos contuvo la respiración, su rostro pálido pero expectante. Al ver la mirada de desespero en su hermano, Amara entendió que su mundo estaba a punto de transformarse para siempre. La historia que había creído vivir era solo un episodio en un relato mucho más complejo. Todo lo que había imaginado se desdibujaba. Fue entonces cuando la figura de la gente se acercó más. Amara, necesitamos que hables y que lo hagas rápido. Esta ciudad es un hervidero y no estamos seguros de a quién podemos confiar. Este operativo es solo el principio. Y mientras el caos reinaba y las respuestas se convertían en ecos lejanos, la mirada de la gente se encontró con la de Amara, revelando algo que no esperaba, algo oscuro y devastador. Tu hermano, él no es quien crees. Hay secretos que podrían arrastrarnos a todos. Las palabras cayeron con toda su fuerza, un peso terrorífico que extendía sus raíces en el corazón de Amara. La atmósfera cambió de golpe. Ya no se trataba solo de defenderse o de tomar valor. Los lazos de lealtad y traición se entrelazaban entre ellos, convirtiéndose en un laberinto de mentiras. La incredulidad estallaba en su pecho. ¿Qué? Logró articular. Mientras el horror y la confusión ocupaban el espacio, la imagen de su hermano comenzó a desvanecerse. Estaba dispuesta a luchar, pero las nuevas revelaciones la sumergieron en un abismo sin salida. ¿Qué había más allá de este umbral? ¿Quién era realmente Carlos? Y lo más aterrador, ¿a quién podía volver a confiar ahora? El patio, de repente convertido en un campo de batalla emocional, temblaba ante la magnitud de la verdad no contada. ¿Qué vendría después de esto? Amara estaba atrapada entre el dolor y el descubrimiento, y la verdad aún estaba esperando a ser revelada. El silencio se alzó como un grito ahogado en el aire. Amara sostenía la nota en sus manos temblorosas, y el mundo a su alrededor se desdibujaba. Amara, yo no soy quien crees. Las palabras resplandecían en su mente, pero el dolor de su hermano tendido en el suelo la devolvía a la cruda realidad. ¿Qué quieres decir, Carlos?, murmuró, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Los gritos de pánico resonaban. La multitud del instituto había convertido el patio en un mar de confusión. Pero en medio de todo, lo que más hacía eco era la sensación de traición, la incertidumbre de todo lo que creía haber entendido. Clara, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó lentamente. No podía ser, repetía, como si cada palabra le costara un océano de dolor. Las miradas se volvieron hacia el dron caído, un sinónimo de caos que ahora resaltaba en el ambiente. Amara podía sentir el calor del fuego, el olor a humo mezclándose con el sudor del miedo. Y entonces, todo se oscureció. Un estruendo potente sacudió los cimientos. El suelo tembló. ¡Cúbranse!, gritó alguien, y el instante se convirtió en un torbellino. Amara levantó la mirada. En la esquina de su visión, un coche de policía se acercaba a gran velocidad. Sus ruedas chirriaban sobre el pavimento. ¿Qué demonios?, se preguntó.
su corazón latiendo desbocado. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la puerta del coche se abrió de golpe. Una figura emergió, un hombre enfundado en una gabardina negra. La mirada oculta tras unas gafas oscuras. Todo su ser emanaba autoridad. «¡No se muevan!», vociferó, su voz cortante como un cuchillo. Pero lo que dejó a todos helados fueron las palabras que vinieron después. «Soy agente de la ley. Desmantelen lo que está pasando aquí». De repente, un murmullo recorrió la multitud. ¿Un agente? El caos, una tormenta en la que todos estaban atrapados, comenzó a desvanecerse lentamente ante la autoridad del extraño. «Esto es un operativo. Todos ustedes están en peligro», gritó, señalando con firmeza hacia el grupo de chicos de Sergio. Amara sintió que las palabras del hombre resonaban en su mente. El pasado se retorcía y retorcía como un engranaje oxidado. Carlos, el cuerpo de su hermano aún en el suelo, parecía respirar con dificultad, un aliento agónico que clamaba por respuestas. «¡Amara!», gritó su padre, atravesando el tumulto. Su rostro mostraba pánico, pero al ver a la gente se detuvo. Su mirada se tornó de temor a determinación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con voz firme. «Necesitamos saber quiénes son tus amigos, Amara», dijo el agente, tomando un paso hacia ella. «Es crucial. Ahora, cada segundo cuenta». La urgencia en su voz hizo que Amara sintiera que el suelo se desgastaba debajo de sus pies. «¿Amigos? ¿Qué tiene que ver esto con mis amigos?», preguntó, la incertidumbre mezclándose con el miedo. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El agente hizo un gesto hacia el fondo y una segunda figura apareció, emergiendo de las sombras. Era Joaquín. Su rostro estaba pálido y lo que llevaba en las manos dejó a todos con la boca abierta. «¡Sujétalo!», gritó Joaquín, extendiendo algo hacia el agente. Era un dispositivo, un control remoto. «Lo que sea que él haya hecho valoraba mi vida. No saben lo que hay detrás de todo esto». Joaquín miró a Amara, y en su voz habían 1000 historias. «No tengo tiempo para esto. Son ellos, Amara». «No lo entiendes. Ellos son los reales». La voz de Joaquín temblaba, como si cada palabra costara una eternidad. «¿Ellos quiénes?», preguntó Clara, la confusión reflejada en sus ojos. Pero Joaquín no se detuvo. «¡Llévatelo! ¡Llévatelo antes que sea muy tarde!», gritó. Y en ese instante, el dron, aún iluminado por las llamas, comenzó a emitir un tono agudo. Y entonces todo pasó al mismo tiempo. El dron se elevó de nuevo, y un humo negro emergió, cubriendo el campo como un manto. La confusión se transformó en una explosión de gritos. Todos corrieron en distintas direcciones, y en medio del ruido, el agente sacó su radio. «¡Código 9! ¡Código 9! La escena está comprometida». El horror se apoderó del ambiente. La pistola de Clara, el control remoto de Joaquín, todo se convirtió en un caos. Mientras los demás corrían, Amara sintió que el tiempo se detenía. Cosas de su pasado comenzaban a unirse de formas que jamás había imaginado. ¿Qué estaba diciendo Joaquín? ¿Quiénes eran ellos? Y justo cuando el pánico alcanzaba el clímax, un grito desgarrador se escuchó. «¡Amada!». Era Carlos, que yacía en el suelo, con el rostro pálido. «No les hagas caso. No es lo que parece», murmuró, pero su voz se apagaba. «Ellos tienen tu pasado.
Las palabras reverberaron en su mente como un eco. ¿Mi pasado? La mirada de Joaquín se volvió intensa, lleno de una tragedia indescriptible. Amara sintió que el mundo se desmoronaba, que las relaciones que había construido se desvanecían. ¿Qué secretos había mantenido Carlos? Y así, en medio del caos, un destello de verdad se iluminaba. Un rayo de esperanza brillaba en medio de la tormenta, pero estaba a punto de hundirse en un abismo del que nadie podría escapar. El patio, escenario de su vida, se volvía un campo de guerra. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Podría Amara enfrentarlo? El caos se desató en el patio. Todos estaban paralizados. Amara tenía la mirada fija en su hermano, Carlos, que yacía en el suelo, atrapado entre la vida y la muerte. La adrenalina corría por sus venas, mientras el humo del dron caído comenzaba a disiparse lentamente. ¡Carlos!, gritó, en un intento desesperado de llegar a él. Sus manos temblaban, y el nudo en su garganta amenazaba con hacerla llorar. Joaquín, a su lado, se había acercado a Carlos, palpitando de miedo. «No, por favor, no», murmuró en voz baja, y al mismo tiempo el agente de la ley se movió rápido. «Necesitamos trasladarlo. Llamen a una ambulancia», ordenó, mientras su mirada se expandía por el resto del caos. El ambiente se volvió pesado. Amara sintió que su mundo se desmoronaba en pedazos. Entonces, entre gritos y murmullos, Clara se precipitó hacia ellas. «Yo sé cómo ayudar», exclamó, pero su rostro estaba pálido como la tiza. «No, no puedes, Clara», Amara le gritó, sintiendo la presión de la realidad aplastarla. «No es tu culpa», agregó. Su voz había perdido fuerza.